Les damos la bienvenida, oyentes de Radio Sefarad, a un nuevo informativo comentado por Jorge Kay. ¿Qué tal, Alejandro? Comenzamos con los titulares del día. Intento de atentado el martes por la noche en un restaurante kosher de Madrid. Netanyahu dice que Israel quiere la victoria y la obtendrá. Bruselas culpa a Hamás del fracaso para extender el alto el fuego en Gaza y evita condenar el bloqueo de Israel a la ayuda humanitaria. Manifestantes anti-israelíes protestan contra el ex primer ministro israelí Naftali Bennett en la Universidad de Columbia. Estamos trayendo de vuelta a nuestros rehenes de Gaza, dijo Trump en su discurso ante el Congreso. Estos son los asuntos que trataremos aquí en el informativo. Comenzamos con la primera de las noticias. El martes 4 de marzo a las 22:39 horas, un individuo entró en el restaurante Rimón Kosher de Madrid y roció la entrada de la instalación con un líquido con un fuerte olor a gasolina con la intención de prender fuego e incendiar el local que a esas horas estaba concurrido. La rápida reacción del personal del restaurante impidió el incendio y afortunadamente no hubo que lamentar víctimas. Tras el intento de incendio, el autor se dio a la fuga. Se ha interpuesto una denuncia ante la Policía Nacional que se personó rápidamente en el lugar de los hechos. La Federación de Comunidades Judías de España confía en que pronto se pueda establecer la autoría de los hechos y que se detenga al autor del intento de incendio. Desde la Federación y la Comunidad Judía de Madrid han condenado esta acción antisemita cuya finalidad era causar víctimas, atentar contra instalaciones públicas frecuentadas por la comunidad judía y aterrorizar a los miembros de nuestra comunidad. Se trata de una acción motivada por el odio, abyecta y salvaje, que atenta contra la convivencia, la libertad y la tolerancia que siempre han caracterizado a los ciudadanos de Madrid. Sí, aquí en Radio Sefarad ya saben que estamos todos los días dando informaciones sobre atentados terroristas y también sobre atentados antisemitas en varios lugares del mundo, especialmente en Europa. Y parecía que aquí en España pues estábamos de momento libres de esta lacra. Pues ya no tanto. Ya no tanto porque decimos, bueno, afortunadamente no hubo que lamentar víctimas y el incendio no llegó a provocarse, solamente la intención del mismo. Pero desde la intención a que hubieran habido personas afectadas, heridas y quemadas, pues pudieron pasar apenas unos segundos, que gracias a que los responsables de este establecimiento reaccionaron rápidamente y el atacante se dio a la fuga. Así que estamos bastante consternados, no porque se haya producido un herido, un quemado o un muerto, afortunadamente, ¿no? Pero es que estamos ahora viviendo una situación que yo creo que nunca se había vivido no solamente en Madrid. Yo creo que algo así no se había vivido hasta ahora en España. Y uno dice, bueno, el clima de la guerra, Israel, que esto, que lo otro. No, señores, esto es un restaurante kosher. No tiene nada que ver con Israel, no tiene nada que ver con la guerra. Es una pizzería kosher en la que la gente que son respetuosos de este tipo de dietas pautadas por la religión judía van a comer, o en este caso a cenar. La verdad que es espantoso lo que está pasando y también nos pone los pelos de punta pensar de que esto ya no está a 5.000 kilómetros, no está a 700 kilómetros, está aquí, en nuestra casa, alrededor nuestro. Y el odio que se ha implantado, como decimos, no distingue entre israelíes militares, judíos o judíos que comen kasher o incluso alguien que por cuestiones dietéticas piensa que la comida kasher es más saludable porque no mezcla determinados componentes. Pues como decimos, consternados y absortos por a lo que hemos llegado. En una ceremonia del ejército israelí, el primer ministro Netanyahu dijo que la nación quiere la victoria y la obtendrá. El marco era la ceremonia de nombramiento del nuevo jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel.
En el mismo discurso prometió que se traerían a casa a todos los secuestrados en Gaza. La ceremonia marcó el final del mandato del teniente general Herzi Halevi y el comienzo de la era del general Eyal Zamir, que se convierte en el 24º jefe del Estado Mayor. Halevi estuvo a cargo del ejército de Israel durante los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, pero también dirigió las campañas en Gaza, Líbano, Siria y más allá. Como la ceremonia de entrega se lleva a cabo durante una guerra, los militares no usaron uniformes de gala. Tanto Halevi como Zamir llevan uniformes de trabajo, conocidos en el ejército como Madei Bet. Bueno, sí, digamos que no brilló el lujo en la ceremonia, pero llegaba ya el tiempo de reemplazar a Halevi, que ha tenido una época muy convulsa con la que lidiar, porque no solamente que durante su mandato al frente del Estado Mayor del Ejército tuvo lugar una guerra, sino que se libró una guerra en muchísimos frentes. Recordemos que esto empezó en la Franja de Gaza con el ataque del 7 de octubre, pero ya desde el día siguiente comenzaron a lanzarse misiles desde el Líbano, desde el sur del Líbano. También al poco tiempo empezaron los hutíes en el Yemen a disparar contra Israel y también las milicias pro-iraníes desde el propio territorio iraquí. Y si a esto sumamos que durante estos últimos meses se sumó incluso la propia Irán a una serie de ataques aéreos y de misiles de largo alcance, pues veremos que le ha tocado una época realmente difícil a Halevi, que además ha asumido su responsabilidad en la falta de previsión que tuvieron los militares respecto a este ataque del 7 de octubre. Estos días se ha publicado un informe en el cual pues, se detalla cómo este ataque sorprendió al propio ejército israelí, que siempre ha tenido esa consideración de que igual se puede combatir contra él, pero a nivel de información siempre estaba un paso por delante. Pues en este caso no lo fue así y por lo tanto ahora con el recambio en el jefe de Estado Mayor comenzará o seguirá un intercambio que ya un recambio que ya se ha producido en algunas fuerzas dentro del propio ejército israelí. El fracaso en las negociaciones entre Israel y Hamás para pasar a la segunda fase del acuerdo del alto el fuego es para la Comisión Europea responsabilidad de la organización palestina, mientras que evita condenar la reimposición del bloqueo total a la Franja de Gaza anunciado por el gobierno de Benjamín Netanyahu. Así lo hizo saber en un comunicado emitido a última hora del domingo y reiterado este lunes por el portavoz de Exteriores. La Unión Europea pide que se reanuden rápidamente las negociaciones sobre la segunda fase del alto el fuego y expresa su firme apoyo a los mediadores, agrega el comunicado de la Comisión Europea, que recuerda que esa tregua contribuiría a la liberación de todos los rehenes israelíes restantes, garantizando al mismo tiempo las condiciones necesarias para que puedan iniciarse la recuperación y la reconstrucción de Gaza, que debería dar comienzo en la tercera fase del acuerdo. Todas las partes tienen la responsabilidad política de hacerlo realidad, apostilla. Bueno, es una declaración de la Unión Europea que se queda un poco entre dos sillas, ¿no? Es decir, por un lado, sí que evita condenar esto que ha declarado el gobierno de Netanyahu estos días, que es la reimposición de un bloqueo a la Franja de Gaza, pero sabemos que esto va a tener un impacto muy reducido porque durante este alto el fuego de 42 días pues ha entrado centenares y no sé si miles de camiones para abastecer y evidentemente el principal abastecido ha sido el grupo terrorista Hamás, con lo cual puede que se produzca después de unos meses ciertas carencias en la población civil, pero no dentro del grupo terrorista.
Pero por otra parte, la Unión Europea aquí sigue respaldando. Hubo una segunda fase del alto del fuego que no ha comenzado y a la que Israel, pues en principio no tiene muchas intenciones de sumarse, y también se ha sumado a este esfuerzo en la administración de Estados Unidos porque, entre otras cosas, no tiene la más mínima intención de dejar que las cosas continúen después de una retirada militar, tal como estaban antes del inicio del ataque del 7 de octubre, con Hamás dominando a la población. Así que, como digo, son expresiones la de la Unión Europea de buena voluntad, pero que no tienen asidero en la situación actual, en la realidad de lo que está sucediendo y que puede llegar a suceder. Así que veremos si esto también significa otro descuelgue de la Unión Europea respecto a las situaciones bélicas en el mundo y su enfrentamiento cada vez más acusado contra la administración estadounidense, como también ha sucedido con el tema de Ucrania. Más de 200 manifestantes pro-palestinos y anti-israelíes se reunieron frente a la Universidad de Columbia en Nueva York para manifestarse contra el ex primer ministro Naftali Bennett, quien se encontraba en el campus para dar un discurso. La protesta se realizó al mismo tiempo que la administración del presidente estadounidense Donald Trump amenazó con no otorgar fondos federales a la Universidad de Nueva York por su fracaso en combatir el antisemitismo por un valor de más de $50 millones, culpándola de no proteger a sus estudiantes judíos en medio del antisemitismo durante las protestas. Bueno, primer apunte, Naftali Bennett no está en el gobierno de Netanyahu, no forma coalición con el gobierno de Netanyahu, incluso era el primer ministro cuando se logró poner un gobierno en Israel sin Netanyahu. Justamente a pesar de que es un líder de un partido de derechas, pero no tiene absolutamente nada en común hoy en día con la política de Netanyahu, pero es atacado igual de todas maneras por los estudiantes de la Universidad de Columbia. Bueno, no sabemos si son estudiantes, son manifestantes pro-palestinos que pues se suman a estos revuelos que se están organizando y que van a causar bastantes penurias a la propia universidad, más que nada por su inacción, es decir, porque durante décadas han dejado que prolifere odio a Israel dentro de sus aulas, y esto ha sido una constante desde hace mucho tiempo, especialmente gracias a las dádivas de algunos países árabes que financiaban cátedras de política en las cuales se vertían opiniones siempre contrarias a la propia existencia del Estado de Israel, y esto ahora ha germinado en esta época y vemos lo que está pasando. Y bueno, la reacción del gobierno de Estados Unidos con Donald Trump, como siempre, es sorprendente, pero en muchos casos también justificada. Es decir, ¿por qué el gobierno de Estados Unidos tiene que subvencionar nada menos que con $50 millones a una universidad cuyos estudiantes judíos están amenazados y tienen que esconderse y que ya no pueden llevar puesta una estrella de David porque son atacados o reprendidos o amenazados o simplemente se sienten desplazados por sus propios compañeros? Ante varios exrehenes israelíes entre el público, el presidente estadounidense Donald Trump destacó en el Congreso estadounidense brevemente sus esfuerzos para lograr la liberación de los cautivos de Gaza durante un discurso en una sesión conjunta de ambas cámaras el martes por la noche. En Medio Oriente estamos recuperando a nuestros rehenes de Gaza, dijo Trump, después de una considerable expectación en Israel
con ese término siendo su único comentario sobre el tema en todo el discurso, que con poco más de 1 hora y 40 minutos estableció un récord para el discurso presidencial más largo ante una sesión conjunta del Congreso. Aunque un puñado de personas en la audiencia recibieron elogios personales de Trump durante todo el discurso, ninguno de los exrehenes, entre los que se encontraba el ciudadano estadounidense israelí Keith Siegel, disfrutó de tanta atención. La esposa de Siegel, Aviva, fue vista en la galería de la Cámara, al igual que sus compañeros exrehenes Noah Argamani e Yair Horn, junto con Ronen Neutra, el padre del rehén estadounidense-israelí asesinado Omer Neutra. Cada miembro del grupo llevaba un pañuelo amarillo que simbolizaba la difícil situación de los cautivos en Gaza. El domingo, el hermano del recientemente liberado rehén Eli Sarabi dijo que este partiría a Washington al día siguiente para reunirse con Trump, a quien se le había mostrado una entrevista que Sarabi dio la semana pasada sobre las difíciles condiciones de su cautiverio. El Foro de Familias de Rehenes dijo que Sarabi, junto con sus compañeros exrehenes Doron Steinbrecher, Naama Levy, Omer Semtov, Yair Horn y ambos Siegels, se reunirían con funcionarios de la administración Trump sin especificar si el propio presidente estaría entre ellos. Las familias de los rehenes han pedido al primer ministro Benjamín Netanyahu que se ciña al acuerdo que firmó en enero y rechazan sus intentos de modificarlo en lugar de seguir adelante con su segunda fase, que debía comenzar el domingo. Se espera que la delegación de rehenes recalque este mensaje durante sus reuniones en Washington esta semana. El sábado, Israel anunció que había aceptado lo que llamó una propuesta de Witkoff que abandonaría el marco actual a favor de una extensión del alto el fuego que abarque el periodo de vacaciones de Ramadán y Pascua, durante el cual los rehenes restantes serían liberados en 2 tandas. Hamás ha rechazado la propuesta, insistiendo en que las partes se atengan al marco acordado en enero. Ese acuerdo requería que las partes iniciaran las negociaciones sobre los términos de la segunda fase el 3 de febrero, pero Israel se ha negado en gran medida a hacerlo, ya que la segunda fase prevé la liberación de los rehenes que quedan vivos a cambio de un fin permanente de la guerra, algo que Netanyahu se niega a aceptar antes de que Hamás se rinda o sea desmantelado por completo. La única otra mención de Israel en el discurso de Trump, que se centró principalmente en la política interna y se produjo cuando el presidente dijo que estaba pidiendo al Congreso que financie un escudo de defensa antimisiles israelí de última generación para proteger nuestra patria. Otros lugares lo tienen, Israel lo tiene, dijo Trump. Nosotros deberíamos tenerlo, queremos estar protegidos. Bueno, seguramente habrán escuchado en los noticieros más información sobre este discurso, este largo discurso de Trump en el Congreso, que venía a ratificar su dialéctica particular y muchas veces demasiado exagerada, ¿no? Atribuyéndose cosas impensables, no solamente en el Congreso de Estados Unidos, sino en cualquier reunión. Es decir, él ya en este marco del propio Congreso de Estados Unidos dijo que él era el mejor presidente de la historia y el segundo era Lincoln, ¿no? Es decir, nada más y nada menos, ¿no? Bueno, dejando atrás todo este tipo de verborragia, historias y también las menciones a Elon Musk, etcétera, etcétera, pues en lo que se refiere al tema israelí, solamente hubo estas 2 alusiones. No hubo ninguna como habíamos pensado y se había anunciado que quizás hablaría del reconocimiento de Cisjordania como parte del territorio israelí. Lo habíamos comentado estos días pasados, que para eso había viajado Smotrich con esa esperanza. No hubo un cambio ni un pronunciamiento en ese sentido, que no quiere decir que no vaya a verlo de aquí a unos días. Pero bueno, esto es lo que ha dado de sí un discurso que ha sido muy analizado en muchas fuentes y que nosotros aquí quisimos destacar lo que tiene vínculo con la situación en Israel. Es decir, por una parte,
este tema de reivindicar que se van a terminar de liberar hasta el último rehén estadounidense, que eso es lo que a él en realidad le importa. Las invitaciones a los que estuvieron secuestrados, que no sabemos si se van a reunir personalmente con Donald Trump, pero que estaban en esta sesión, estaban en los palcos de invitados, la mayoría de ellos, y los análisis que se pueden derivar a partir de las posturas que han mostrado en esta sesión. Así que poco más tenemos para analizar, porque ya saben, Trump es un objeto de estudio muy difícil de abordar. No sabemos nunca hasta dónde llega la jugada y hasta dónde es un farol. Por ejemplo, nosotros hemos venido comentando que desde hace un mes, cuando habló con Netanyahu de visita en Washington y le dijo que iba a Estados Unidos a quedarse con la Franja de Gaza y que iba a sacar a todos los palestinos que viven allí y a convertir eso en un resort turístico, pues eso ha movilizado de una manera muy pocas veces vista al mundo árabe. Hemos visto al presidente egipcio convocar una reunión urgente, reclutar a no sé cuántos miles de millones de dólares para refaccionar o reparar todo lo que hay que reparar en la Franja de Gaza. Pero Estados Unidos tampoco ha tenido empacho, en este caso el presidente, de decir de que esas iniciativas no van a ir a ninguna parte porque en principio han sido felicitadas por el propio grupo Hamás, que lo que quiere es que ni Estados Unidos ni Israel intervengan en una reparación de todo lo que había en la Franja de Gaza antes del 7 de octubre de 2023 para que puedan volver a darse las condiciones para un nuevo 7 de octubre de 2023. Es decir, de que entre estas reparaciones seguramente el grupo Hamás cuenta con que volvería a recuperar sus túneles de ataque y sus infraestructuras que son básicamente terroristas. Con este último comentario cerramos las noticias de hoy aquí en Radio Sefarad. Les esperamos mañana con otros temas.